Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Hoy es martes 18 de noviembre del año 2025. En vivo y en directo les habla Vidal Dorado. Mi invitado del día de hoy, le doy la bienvenida al doctor Jaime Santa Cruz Caballero. ¿Cómo está, querido Vidal? Gracias por invitarme y un gusto de estar a través de la cámara con todos ustedes. Tenemos mucho de qué hablar, doctor Jaime Santa Cruz. A ver, vamos a hablar del presidente Rodrigo Paz, vamos a hablar del vicepresidente, vamos a hablar de los ministros, viceministros, todo lo que está aconteciendo en el mundo de la política. Empecemos por Rodrigo Paz Pereira. Son 9 días contando desde hoy, desde que asumió la presidencia. Han habido medidas económicas, ha aparecido el dólar, ha bajado el dólar, ha aparecido el diésel, algunas pequeñas señales en algunos productos de la canasta familiar, muy leve, pero no muy contundente, con decirle que la carne sigue en 80 bolivianos y la gente sigue quejándose de esto, por ejemplo. Pero hay algunas medidas que se han ido aplicando. ¿Cómo ha visto hasta el momento el desenvolvimiento del presidente? Bueno, estamos en un periodo de acomodo, ¿no? En realidad, un periodo de acomodo que todavía no se puede ver absolutamente nada. Existe una sensación de esperanza, así, de la población, de que este gobierno trate de solucionar un poco, sobre todo, lo más básico, ¿no? El tema de hidrocarburos, el tema de la dolarización, el tema de que ya se pueda inyectar mejores recursos, pero no solamente los recursos sean para tratar de pagar lo que se debe, porque ahí se va a gastar la plata, sino que también sea para invertir y para que estos recursos empiecen a generar más recursos durante el tiempo que viene. Entonces, de eso se trata, de que estos años no solamente tapar este hueco, sino que genere riqueza para que estos años, estos 5 años que son la gestión que se han elegido este presidente y el vicepresidente, sea una gestión llevadera con un programa, lógicamente, y una planificación establecida para que tengamos un devenir mucho mejor todos los bolivianos. ¿Cómo ve el gabinete de ministros que se han elegido? Ministros, viceministros. En la Asamblea Legislativa también hay muchos cuestionamientos. Por ejemplo, se dice que el ratón está cuidando el queso, y concretamente lo dicen por Branco Marinkovic. El ministro de Justicia también ha sido duramente observado, cuestionado. De hecho, hay supuestos antecedentes que lo complican. El entorno, vamos a hablar del entorno, ministros, viceministros, ¿cómo lo ha visto? Bueno, a ver, en el tema, usted tocó el tema de Branco Marinkovic, que es un hombre que ya tuvo una gestión con Yanine y no lo hizo bien. Creo que fue a tratar de solucionar problemas personales o empresariales o de intereses de tierras de su familia y de él. Entonces, eso es una de las cosas que son fuertemente observadas, una comisión poderosamente fuerte en lo que significa el tema de tierra. El señor, el ministro de Justicia, ya apareció lo que se había desaparecido, que es el tema de su juicio. Es una sentencia ejecutoriada, voluntaria, firmada por él en un juicio abreviado que él pidió y sugirió, donde ya existe una sentencia ejecutoriada y le dan una sentencia de 3 años de detención. Sí apareció. Entonces, lógicamente que ya él cumplió los 3 años de sentencia, porque se puede estar libre bajo ciertas premisas de fianza, pero no deja de ser una sentencia ejecutoriada, que la persona que cumple tiene la posibilidad de ejercer un cargo público, más aún si no es elegible, como este caso, que es una persona invitada. Pero hubieron confusiones del mismo gobierno, que improvisó y más bien confundió en vez de decir las cosas de manera clara, y eso hace que la gente empiece a confundirse y a crear otro tipo de sensaciones. Existen ministros desconocidos, como también ministros que vienen de la gestión del MIR, gente que tiene experiencia, otras que tienen relaciones internacionales buenas, como también otros viceministerios que son gente que ya han tenido un pasado nada brilloso, nada importante en lo que es la gestión del gobierno. Pero hay que darle su chance, hay que darle su oportunidad a estas personas que se están sentando, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, querido Vidal,
es lo que dice el presidente, que 15.000 millones de dólares se han farreado, se lo han llevado, se lo han gastado, cuando habla de muchos millones de dólares en el tema de lo que son los radares que se compraron. Y lógicamente dice que son 360 millones que se han gastado en lo que es el tema de los radares. Hemos conseguido la información acertada y cierta de que son menos, digamos, de 105 millones de dólares que se han gastado en los radares, que ha tenido su proceso, lógicamente, y esto es desde el 2017, donde no es correcta la información que maneja el presidente. Pero lo que me llama la atención, como le decía a usted, es por qué, si existe ya este tema, lógicamente habría que hacer las auditorías adecuadas, las auditorías serias, para que realmente no sea un supuesto, sino sea algo veraz que se tenga que juzgar. Y también si existe ya materia, como dicen los abogados, materia sustentable, deberían tomarse personas detenidas con este sentido de fraude al país, lógicamente sujeta a una buena investigación y hacerle una aplicación imparcial de la ley, porque hay que cuidar los recursos naturales, pero son amenazas públicas que no dejan de ser amenazas públicas, ¿no? Lo que hay que hacer aquí es hacer las cosas como se tienen que hacer, con sanciones, con investigaciones y lógicamente con la preservación adecuada de las personas que supuestamente hubiesen llevado estos dineros que no son de ellos. Escuchaba ayer a uno de mis invitados que decía, por ejemplo, se recurre a la vieja narrativa de echarle la culpa al anterior gobierno. ¿Será que el gobierno de Rodrigo Paz está tratando de utilizar estos temas legales, económicos, porque él ha sido concreto en su denuncia? Fue un robo, dijo, para perseguir a opositores a su gobierno. Mire, no lo sé, pero ya esto se ha hecho una costumbre. Cuando entra Lucho, dice que Yanine se robó la plata, después decía que estábamos en una economía saneada, los 2 primeros años negó que existía una crisis, y siempre, digamos, se ha hablado de las gestiones anteriores. No sé si lo hacen para tener una cierta flexibilización del público, de la población, lógicamente para eso, pero siempre han sido amenazas, o para tratar de justificarse de que si les va mal, entonces es porque se robaron la plata. Aquí, si se quisiese mostrar seriedad, debería hacerse una auditoría imparcial, sustentable, revisada por quien quisiese revisar estas auditorías y hacer las sanciones adecuadas en el tema después de la auditoría, pero con sustento técnico y sustento legal, es con prueba. O si no, también tomar las medidas preventivas de detenciones preventivas sujetas a investigaciones. Eso es lo que debería hacerse. Si ya tiene él y tiene la certeza, como lo ha explicado nuestro presidente, para que, digamos, se siente también la mano de gente que supuestamente se ha robado esos recursos. Pero si se habla de 15.000 millones de dólares, es mucho dinero. Él ha sido senador durante 5 años y ha podido fiscalizar esto, como también él ha recibido 20 días antes una intención de información del presidente Arce, cuando ministerio por ministerio le explican los estados que estaba el país. Entonces ahí debería haberse dado cuenta de que la cosa no estaba bien. Habla usted de una auditoría. ¿A quién corresponde? Corresponde al ministerio correspondiente, ya posesionado, de que ellos hagan las auditorías en los referentes ministerios correspondientes y en las direcciones que dependen de estos ministerios. Entonces, eso es lo que corresponde. Perfecto. Bueno, estas autoridades observadas, perdón que vuelva a lo anterior, estas autoridades observadas, como Branco, como el ministro de Justicia, ¿está bien que estén donde están o deberían ser apartadas por las observaciones que hay? Bueno, cuando el presidente nombra ministro, es una potestad del presidenciable nombrarlo a través de decreto supremo. Cuando el presidente nombra ministro es porque tiene la confianza necesaria. Ahora, para nombrar a un ministro, lógicamente, un mandatario de Estado tiene que investigar toda su trayectoria de esa persona. Si no tiene sentencia ejecutoriada, si no tiene delito, si le va a sumar esta persona en el tema de ejecución, en el tema de gestión, o si le va a restar
en el tema político y social. Lógicamente, eso tiene que ver toda persona que elige cargos de alta confianza como son los ministerios. Los ministerios son los brazos operadores del Ejecutivo. A través de esto, lógicamente, están las direcciones correspondientes. Entonces yo pienso que el presidente ha debido, lógicamente, tener, más aún con la experiencia que tiene él de haber sido diputado, de haber sido alcalde y haber sido senador, escoger una gente totalmente, digamos, fuera de todos estos estigmas que se puedan tener. Y si hay equivocaciones, también es honesto de un presidente deshacerse o agradecerle a estas personas, digamos, por la intención de poder ayudar al país. Entonces, a veces hay gente que suma y a veces hay gente que resta. Doctor, hay otros personajes y ya han habido las críticas en el sentido de que pareciera nomás que se está procediendo al cuoteo de los espacios de poder en el gobierno. Gente de Samuel, en gran cantidad, por ejemplo, ha aparecido el señor Wilson Santamaría, ha aparecido la señora Barrancos o Barrientos, no sé muy bien el apellido, sé que es de Cochabamba, fue senadora en la anterior gestión, también de la línea de Samuel Doria Medina. Cuando vemos a personajes ligados a Samuel Doria Medina, ¿qué podemos entender de que detrás del poder está Samuel, tal vez? Yo creo que sí, porque hay una alianza, pues no se olvide que para hacer los 2/3, Rodrigo, primero que ha tenido que negociar, entonces y ahí están las cuotas de poder que lógicamente al comienzo se habló de tener un gobierno transparente, un gobierno con otras nuevas mentalidades, y hoy vemos las mismas caras de antes. Entonces se tiene que negociar, y lógicamente Samuel es un hombre que ha vivido siempre, nunca ha sido presidente, ha vivido siempre de las negociaciones con diferentes gobiernos. Entonces eso hace de que seguro esos espacios están nominados por él, y esa es la gente que nosotros estamos viendo, digamos, ahora aparecer, porque faltan muchas cosas también dentro de lo que son direcciones, viceministerios y cosas grandes que hay. A mí lo que me apena mucho es que, por decir BOA, que es la única línea oficial del país hasta ahora, y días antes de que deje el gobierno el presidente Arce, le da un decreto y los larga, es decir, se renuncian y salen sin ningún tipo de responsabilidad de estas personas, y hasta ahora no se nombra el presidente de la línea aérea del BOA. Imagínese si tuviese un desastre natural, ni Dios lo quiera, se cayese un avión, se ardiese un avión, ¿quién es el responsable? Entonces no puede haber acefalías en esos niveles. Entonces existe mucha improvisación. Existe mucha improvisación, tanto de irresponsabilidad del presidente. Ese es sujeto a un juicio de responsabilidades para Lucho Arce, tanto el gobierno que sale como también algunas cosas que estamos nosotros viendo, con algunas que no condicen, digamos, una cosa con planificación. No ha salido el presidente Arce, no ha salido la exministra Marianela Prado para poder decir algo. Nadie del anterior gobierno a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Digamos, ¿no? Nosotros les mostramos los ministerios, nosotros les dimos un informe y ahora nos acusan de robo. ¿Por qué cree usted que guardan silencio las autoridades que salieron? Bueno, porque ya es competencia del gobierno nacional, pues si no se le pregunta, pero el ministro de Defensa ha salido, el ministro de Defensa diciendo de los radares, incluso con fecha, con datos, con pruebas y con documentación que acredita, digamos, los costos reales, no los costos que le han expresado al presidente, y de que qué función han tenido los radares, por qué, cuánto se ha pagado, cómo se ha retardado la aplicación de los mismos. Entonces, no existe una información especial y condensada de la gente que está ingresando. Entonces esa información es importante tener las cosas claras y no hacerlo hablar a nuestro presidente de improvisaciones que a veces tienen su factura políticamente, ¿no? ¿Cree usted que el presidente se equivocó el domingo en esta conferencia de prensa con estos datos? No le podría decir, pero ha salido una documentación importante donde los valores son menos de la mitad de lo que el presidente ha dicho referente a los radares. Entonces habría que contactar esa información y ese tipo de veracidad
para que, digamos, se tenga cierto y no se confunda a la población. Hay que hablarlo técnicamente este tema, ¿no? Porque libremente yo no sé dónde se pueden esconder 15,000 millones de dólares, es mucho dinero. Entonces, pero si existe la veracidad que tiene el presidente, vuelvo a repetir, entonces debería tomar acciones duras, rudas y fuertes referente. Existe una ley que se ha se ha publicado, se ha aplicado, se ha promulgado el 2024, donde dice que 3 meses ninguna autoridad como ministerios, viceministerios, presidente, vicepresidente pueden salir del país hasta que, digamos, se realicen las revisiones, las auditorías o revisiones necesarias. Entonces, cuidado que pase el tiempo y las personas queden libres de todo este tipo de responsabilidad. Vamos al otro personaje en el gobierno, doctor Jaime Santa Cruz, porque también ha generado especulación, preocupación. Ha anunciado que va por su cuenta, con su propio partido, con candidatos. ¿Qué significa esto para el gobierno de Rodrigo Paz Pereira? ¿Qué significa para los bolivianos? ¿Hay una ruptura, cree usted, entre Rodrigo y Lara? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, eso es lo que se maneja en la prensa, en los medios con ustedes y no se desmiente, es la sensación que se tiene interna de lo que es el presidente y el vicepresidente. Si cualquiera de los dos quisiera ir, digamos, por gobernaciones y por alcaldía, están en todo su derecho, ¿no? Siempre que no utilicen los medios del Estado para hacer las campañas, los recursos del Estado para hacer las campañas necesarias. Porque yo le digo, no se olvide usted y la población también, que no existe un metro que no sea municipalizado en el país, 1 metro cuadrado, todos están municipalizados. Entonces, las alcaldías y también las gobernaciones son de interés político. Si usted no tiene dónde va a desarrollar su actividad política, usted como presidente o vicepresidente o como gobierno, ¿dónde va a desarrollar? A través de las gobernaciones, a través de las alcaldías. Y si usted no gana o no tiene afinidad con los alcaldes, con los gobernadores, ¿qué tipo de gestión política podría hacer? Ese es el tema. Entonces, incluso si existe una oposición de municipios, una oposición de gobernaciones a un gobierno que no tiene, que se maneja con acuerdos, con apoyo de otros 2 partidos en el Senado, en el Legislativo, y no tiene gobernaciones y no tiene municipios, entonces no tiene el sustento legal, no tiene el sustento político nacional, y eso sí que es muy delicado y peligroso. Por eso es que el expresidente Evo Morales está jugando a profundizar sus temas políticos en el tema de alcaldías y en el tema de gobernaciones, porque la votación que él consiguió con el voto nulo casi rondaba el 20% y ganó en muchos municipios, los 353 municipios del país. Entonces, eso es importante en el tema político nacional. ¿Cuál es su expectativa o el augurio que usted ve en el vicepresidente Lara ahora que va por su cuenta? A ver, él no tiene la estructura necesaria. El vicepresidente Lara para mí es un diamante en bruto, es un diamante que si se lo pule brillaría muchísimo. Él es una persona que tiene muchas cualidades políticas, muchas virtudes políticas, mucho carisma político, raro ya en estas épocas. Entonces, inocente en algunas cosas, pero parece que de buenos sentimientos. Entonces, pero no tiene la estructura necesaria, y para ganar municipios y gobernaciones es con estructura, no hay tiempo necesario, pero nada raro que busque alianzas, y las alianzas son importantes para ganar municipios y gobernaciones. ¿Cuál cree que es la mejor alianza para el capitán Lara? No lo sé, él debería buscar, digamos, de acuerdo a su afinidad política, él debería buscar, pero se lo nota en su discurso, que ha sido diferente al discurso del presidente, de que él tiene más afinidad a la gente pobre, a la gente del campo, a la gente común, a la clase media, a la clase media baja, a la gente empobrecida, a los grupos o campesinos, sociales, indígenas, y entonces esa es una fortaleza, porque la votación del país en gran parte está no en las ciudades, si bien la concentración es en la ciudad, pero la votación fuerte de la mayoría de los municipios están en las zonas alejadas.
¿qué podría significar si Lara gana la mayoría de las gobernaciones y alcaldías del país? Sería un contrapeso muy fuerte para el gobierno, ¿no? Si él no se identifica con el gobierno y lo siguen tratando de subestimar, entonces sería un contrapeso muy fuerte para el gobierno. Entonces no sé qué pasaría, pero sería difícil gobernar sin el apoyo si él tuviese esa fuerza. Es lo que tiene el expresidente Evo Morales, tiene una fuerza muy fuerte que todavía se están pinineando, disculpen la expresión, dentro del Parlamento, pero todavía no se ha chocado con la fuerza del pueblo, la gente que camina, la gente fuerte que está estructurada en diferentes lugares del país. En todo caso sería lo que muchos están diciendo, que Rodrigo ganó por Lara, ¿no? Y lo veremos tomando en cuenta la experiencia de las elecciones nacionales, que hubo un gran respaldo, sobre todo en la zona occidental. Mire, los lugares, lo escuché en una declaración al presidente Rodrigo en CNN el día de ayer, donde le pregunta el entrevistador que está encargado para Latinoamérica, le pregunta si realmente su voto se debe al apoyo del movimiento al socialismo o netamente al apoyo de Evo Morales, si era un gobierno cautivo de Evo Morales. Y él dice, no, es un voto, digamos, si bien de una alternativa que ellos han buscado apoyarme a mí, digamos, y un voto del pueblo boliviano, también lo han votado por Samuel, han votado por Tuto, pero sin embargo no se olvide usted que del 8º lugar pasar al primer lugar, más con los lugares específicos de Villa Tunar y de colegios que están cerca, donde nunca habían sacado ni un 2 ni un 3%, ningún partido llegue a sacar la votación que ha tomado. Entonces, ese tipo de cosas son delicadas y hay que hablarla con mucho tino para que, digamos, ese apoyo que se puede tener, cuidado que se pueda volcar. Yo una vez le dije a usted en este programa, y el público lo sabe, que el voto que recibió nuestro presidente Rodrigo Paz es un voto prestado, y ese voto prestado, como es prestado, se puede ir mañana o se puede ir pasado mañana. Entonces hay que tener mucho arte. Yo espero de que el presidente, por el bien del país, se rodee de ministros, de viceministros, de gente que realmente desinfle o canalice bien todas las intenciones que tiene, y antes de causarle problemas al presidente, más bien le lleve soluciones. ¿Este voto prestado será que es el motivo por el cual hasta ahora Rodrigo, presidente, toma ninguna decisión respecto al Chaparé? Pues no lo sé, pero sin embargo, si tú no estás bien sentado, si tú no estás cómodo, si tú no mides tu fuerza adecuada, lo dice Sun Tzu, el que escribe El arte de la guerra, y lo ha aplicado mucho este tema Napoleón en sus estrategias de guerra. Si tú no estás bien sentado, no trates de empujar una pared. Entonces tienes tú que estar bien y medir tu fuerza, si puedes tumbarla a la pared o vencer, digamos, y eso yo creo de que el gobierno se está asentando, es muy poco tiempo, no van ni 11, 12 días, entonces hay que esperar. Hay síntomas de algunas cosas, de inseguridades, de algunas cosas, hay improvisaciones, pero yo creo que hay que darle un poquito de tiempo. Pero si pasan de 6 meses, como una vez le dije a usted, y no existen soluciones, Bolivia y la gente se va a empezar lastimosamente a movilizar. Perfecto, muy bien, doctor Jaime Santa Cruz. También es importante reflexionar sobre Santa Cruz, porque vivimos acá, ¿no? Y porque nos interesa además. ¿Cómo ha visto a los líderes regionales? Porque hay una carrera que está empezando, y así como en las nacionales se dijeron de todo, acá ya vemos a Angélica Sosa, que empezaba a atacar a Mamén Saavedra. Paola Aguirre, que era muy aliada del gobernador, también parece que va por su lado. ¿Nuestros líderes locales están con la talla necesaria para poder enfrentar esta elección que se viene? Bueno, las elecciones ya son regionales, pues, ¿no? Ya son elecciones de lugar. Santa Cruz ha tenido un voto diferente por el tema de cultura, por el tema de la misma posesión, digamos, que filosófica que se ha creado, incluso los grupos cívicos que hemos sido parte hace muchos años atrás, que ahora tiene otro tipo de figura.
tiene otro tipo de mentalidad, y de alguna u otra manera, digamos, la diferencia se causa a través de eso, aun cuando el 2015 la votación de Santa Cruz le dio la victoria a Evo Morales. Entonces, por eso le digo, el voto es voluble, el voto es movible. Entonces, ahora, si existen esos líderes, habría que ver, digamos, qué es lo que proponen. Lo que hablaba con usted hace tiempo, en la elección que ha pasado de presidente y vicepresidente y senadores, es que es más de lo mismo, es que no existen propuestas serias para Santa Cruz, no existen propuestas renovables para Santa Cruz, propuestas nuevas que te digan, yo voy a hacer esto bajo este sustento técnico, yo voy a hacer esto porque este se hizo mal y lo vamos a realizar así en este tiempo. Entonces deberían haber programas serios de cumplimiento para las instituciones, para todos los rubros que existen en nuestro departamento, y eso es lo que hace falta. Programas y no acusaciones y no cosas vergonzosas que hay a través de los TikTok que se publican más que todo de temas familiares y personales. Vamos a hacer un ejercicio, doctor Jaime Santa Cruz. Le voy a dar algunos nombres y usted me va a dar un concepto cortito acerca de cada uno de ellos para ver el grado de aceptación de repente que puedan tener en la población. Porque usted es pueblo también, ¿no? Así es, igual que usted. Gracias, doctor. A ver, empecemos por el favorito. Y cuando digo favorito es porque tiene respaldo, lo ha demostrado. Eso no significa que vaya a volver a ganar, ¿no? Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho es una persona carismática, una persona que tuvo la oportunidad en su momento de cambiar la historia no solo de Santa Cruz, sino del país. Su inmadurez y sus improvisaciones y sus ambiciones lo llevaron a estar donde estaba, injusta o justamente donde estaba. Entonces no ha podido demostrar